Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestro espíritu, para unirnos al Señor en la celebración de esta Santa Misa. Ofrezcamos esta celebración por cada una de nuestras necesidades, por las de nuestras familias, nuestros amigos. Pidamos también al Señor por la salud de todos los enfermos, para que también Él nos conceda la salud a nosotros. Y pidamos por el descanso de nuestros difuntos, de manera especial pidamos por aquellos que han muerto a causa de esta pandemia, que el Señor les reciba en su reino. Y también, hermanos, hoy ofrezcamos nuestra Santa Misa por los sacerdotes de nuestra diócesis que están padeciendo por esta enfermedad. De manera especial pidamos por el Padre Aarón Palma, el Padre Julián Rodríguez y el Padre Guadalupe Valencia, que el Señor les conforte en su enfermedad. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Tú que el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana, por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro de día, ante la vista de todos,
y sal por la tarde a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad, con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales: esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe con sus cosas al hombro. Saldrá en la oscuridad, perforarán una pared. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron. Como sus padres, fallaron como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones,
para saldar la cuenta. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios, como ha sido frecuente en estos días, se nos está dando algunos consejos, algunas observaciones también de cómo es nuestro actuar hacia los demás. Creo yo que en estos días lo que el Evangelio nos ha estado diciendo nos viene a nosotros a invitar a revisar cómo estamos relacionándonos con nuestros hermanos. El día de ayer hablábamos sobre la corrección fraterna, porque el Evangelio así nos lo narraba, y hoy en el Evangelio Jesús nos está invitando al perdón. Y bueno, pues esta es otra de las situaciones que de repente nos cuesta mucho trabajo hacer, porque nos gana el orgullo, porque a lo mejor no tengo la sensibilidad para comprender lo que el otro hace, o tal vez incluso puedo tener la soberbia de no darme cuenta que al igual que los demás, pues yo también me equivoco, y que a veces tengo que pedir disculpas, a veces tengo que pedir perdón por lo malo que hago. Pero si a veces nosotros no comprendemos justo esta realidad, entonces por eso el perdón es algo que cuesta trabajo y es algo que no se presenta con regularidad en nuestra vida. Y entonces ahí hay que poner atención y estar alertas a estas situaciones. Porque, hermanos, si una persona que se hace llamar cristiano, que se hace llamar hijo de Dios, no vive el perdón, su fe es una contradicción. Porque si a nosotros el Señor nos está llamando a perdonar y no vivimos el perdón, entonces no es nuestra fe sincera. Al contrario, es una fe aparente. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces no estamos comprendiendo lo que es el perdón. Y entonces nosotros pensamos que el perdonar, pues es poderme reunir con la persona que me hizo daño y entonces escuchar que me diga
que me pide una disculpa, o que yo vaya y le diga a alguien, oye, perdóname. A veces eso no funciona. ¿Por qué? Porque el daño fue mucho. Y entonces es por demás que no nos vamos a poder ni siquiera ver, porque quién sabe qué vaya a pasar allí. Bueno, ¿y entonces cómo voy a perdonar? Hoy el Señor, ante la pregunta de Pedro, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Siempre hay que perdonar. Pero entonces viene como que otra vez el podernos preguntar, pero ¿cómo voy a perdonar siempre? Imagínense este ejemplo. La madre de una persona que fue asesinada. ¿Cómo va a perdonar la madre al sujeto que asesinó a su hijo? O una persona que se dedica a secuestrar, a hacer el mal, y pues después, gracias a Dios, la persona la dejan libre y detienen a los malhechores. Pues lo primero que la familia a veces piensa es vengarse. Pero entonces es donde viene el que nos pongamos a pensar que el perdonar es necesario para nuestra vida, no porque el que haya cometido el error o el que haya hecho el mal o me haya ofendido merece el perdón, sino porque yo merezco paz en mi corazón. Y entonces voy a hacer lo que el Señor decía más adelante en este Evangelio: perdonar de corazón a tu hermano. Ahí está la clave. A veces mi perdón va a ser de corazón, pues yo te deseo todo bien, que el Señor te ayude, e incluso poder decir que el Señor te perdone. Yo te dejaré en las manos de Dios y le pido en su nombre que te perdone. Y yo te perdono, pero en su nombre. Porque a lo mejor fue tanto el daño, fue tanta la falta, que pues me cuesta trabajo y lo voy a tener que estar procesando por mucho tiempo. Pero hermanos, a veces nosotros queremos perdonar de una manera donde nos veamos y se nos olvida el perdón de corazón. Y entonces por eso vamos cargando con mucho pesar. Es que me hizo, es que me dijo, me ofendió, me calumnió, tantas cosas. Y entonces voy cargando con la persona encima de mí, porque no soy capaz de perdonarla. Cuando a veces, como les acabo de decir, pues Señor, yo en tu nombre perdono a esta persona. Me hizo mucho daño, pero pues tú ayúdale. Pero de repente viene la sed de venganza, o incluso viene la maldición. Yo a veces les digo a las personas, pensamos que con maldecir al otro porque me hizo un daño, le va a pasar algo malo. Lejos de hacer eso, sería mejor decirle: Señor, bendice a esta persona. Y el Señor va a bendecirlo de alguna manera. Y entonces, no siempre, hermanos, la bendición va a ser como que algo muy bonito, porque de repente Dios también nos bendice con una prueba. Y ahí es donde a veces podemos arrepentirnos y encontrar la verdadera conversión en la vida. Y eso es una bendición. Entonces, ¿para qué desear el mal al otro? Perdonar de corazón. Señor, desde mi interior yo pongo en tus manos a esta persona que me hizo daño, porque me cuesta trabajo perdonarle. Me cuesta trabajo poderlo ver como mi hermano, pero yo lo pongo en tus manos y quiero que lo perdones. Si no, hermanos, nuestro corazón se va endureciendo cada vez más, porque nos vamos quedando con eso, con el rencor, con el odio, y no aprendemos a perdonar, no aprendemos a dejar ese mal sentimiento que me está carcomiendo por dentro y que no me deja en paz. Pero a veces parece que nos gusta vivir así. Y hoy por eso el Señor nos está diciendo: perdona de corazón. No es de que, yo siempre les pongo este ejemplo, no es de que, por ejemplo, alguien que
imagínense un esposo que de repente tuvo la infidelidad o alguna cosa así, y entonces de repente va la esposa y va a buscar a la persona con la que le fue infiel el esposo y le dice: oye, vamos a platicar porque te quiero yo perdonar por lo que hiciste con mi esposo. Pues no, eso es algo que no se va a poder hacer. Pero ¿qué sí podemos hacer nosotros? Desde mi corazón, yo ponerlo en las manos de Dios y decir: Señor, pues perdona a estas personas. Y entonces se va procesando el perdón de otra manera, a estar todo el tiempo enojado, a estar todo el tiempo con ese coraje y a ver a la persona y así como que, ay, como que por acá se me revuelve algo y ya, no puedo ni siquiera toparlo porque me da un coraje. ¿Quién es el que se perjudica? Uno mismo. ¿Qué gana uno con vivir así? Nada, la infelicidad. Por eso, hermanos, si nosotros supiéramos perdonar de corazón más frecuentemente, nuestra vida sería diferente. Pero como a veces nos empecinamos en vivir con ese orgullo o en vivir con esa situación en el interior, pues a veces hasta andamos maldiciendo a todo mundo, andamos de malas, a la defensiva, porque no he procesado ese rencor, ese odio que tengo yo en mi interior. Y hoy por eso la palabra nos está invitando: perdona, no te cuesta nada. Lo que cuesta mucho, hermanos, y ese es a veces el principal obstáculo para perdonar a los demás, es de que ni siquiera nosotros mismos nos perdonamos. No nos sabemos perdonar. Y a veces vamos cargando con tantas cosas del pasado. Es que yo cuando tenía 5 años no sé qué hice. Eso ya fue. Ahora, en la actualidad, ¿de qué necesitas liberarte y de qué necesitas perdonarte y perdonar a los otros? No lo que ya pasó hace 20 años. Eso ya déjalo por la paz. Pero hoy, ¿de qué tengo que perdonar? Y algo que también se requiere mucho para el perdón, hermanos, es apertura al otro, pero también apertura a la inspiración de Dios. Para dejar entonces que Dios sane mi corazón, para que Dios sane todo eso que yo tengo aquí adentro y que no me deja. Porque tengo que ofrecer a Dios. Como muchas veces se los he dicho, yo no voy a cambiar a las personas. No porque yo le diga esto, aquello va a ser diferente. Pues no, pero hay que aprender a perdonar de corazón, a poner en las manos de Dios a las personas, incluso a aquellos que nos hacen daño, aquellos con los que no nos llevamos bien, aquellos que nos han sido para nosotros una piedra de tropiezo en la vida. Allí hay que ponerlos en las manos de Dios. Eso es perdonar de corazón, hermanos, para que entonces así nos liberemos de esos malos sentimientos que a veces tenemos. Y así el Señor nos limpie y nos conceda tener un corazón de carne y no un corazón de piedra, duro, lleno de orgullo, sino más bien tratar de vernos así, como hermanos. No gano nada en desearle el mal, en vengarme, pero sí puedo hacer mucho cuando dejo que Dios me conceda el poder hacer un momento de perdonar al otro, de ponerlo en las manos de Dios. Y entonces así, hermanos, es como nosotros viviremos la paz que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Creo que esto también requiere de mucho aprender a perdonar. Es un ejercicio continuo, pero fíjense, cada que estamos en la Eucaristía, o cada que podemos también en un momento de oración, rezamos el Padre Nuestro, y allí nosotros lo decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente perdonaremos? ¿Realmente estamos perdonando? ¿O qué está faltando que nos está llevando a poder tener una vida llena de esos rencores o de esos odios? Hoy, hermanos, el Señor
Bien, acrecentar en nosotros la misericordia hacia el otro. Y no siempre el perdón va a ser permitir la injusticia, sino que hay que defender la justicia y la verdad, pero también tener esa compasión, esa cercanía hacia el otro que se equivoca, porque así es la vida del ser humano. Nuestro camino a la santidad es un constante camino de caídas y de levántate de nuevo y sigue tu camino. Ese es el camino de la santidad y a veces todos nos equivocamos, pero tenemos que aprender a reconocer mis fallas, a pedir perdón y también perdonar a aquellos que me han ofendido o me han hecho algún mal. No hay nada, hermanos, mejor que orar por aquellos que nos desean el mal, por aquellos que nos han hecho daño. ¿Cómo sabes que ya perdonaste? Cuando le pides a Dios por la persona que te hizo daño. Si aún te cuesta trabajo es porque no has perdonado. Si aún te acuerdas de lo que pasó con coraje, aún no perdonas. Deja que Dios sane tu corazón y perdona de corazón al hermano. Perdónate a ti mismo para que experimentes también el perdón de Dios. Pues hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de saber perdonar, de vencer nuestro orgullo y acercarnos a aquel con el que hemos tenido diferencias, y así vernos todos como una comunidad de hijos de Dios. Que dejemos los odios, los rencores, para que entonces perdonemos siempre y así nuestra vida esté en paz. Que así sea. Nos ponemos de pie, por favor. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Roguemos al Señor. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Roguemos al Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Roguemos al Señor. Para que aprendamos a dar gracias por
Oren, hermanos, para sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Guillermo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiamos un signo de paz.
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Como lo hemos venido haciendo, quien vaya a participar de la Sagrada Comunión, permanezca de pie en su lugar. Quien no comulgue, puede tomar asiento, por favor. Aquellos que nos están siguiendo a través de la transmisión de la Santa Misa, les invitamos a hacer la comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo,
y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos encomendamos a María Santísima, diciendo juntos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Que pasen todos una excelente tarde, cuídense mucho.